Guatemalteco de Turismo. La Secretaria General Adjunta dará lectura a la parte conducente de las consideraciones y la parte resolutiva del fallo apelado y efectuará las advertencias reglamentarias de la presente audiencia. Muchas gracias, señor presidente. En el contenido del fallo de primer grado quedaron señalados como actos reclamados en este amparo a la folclorización y mercantilización de las imágenes de mujeres indígenas como parte de una política de promoción del turismo impulsada por el Instituto Guatemalteco de Turismo, INGUAT, que fomenta como destino cultural a Guatemala, que atenta contra la dignidad y desarrollo integral de las mujeres indígenas, en especial de las tejedoras. B. La exclusión sistemática de las mujeres indígenas, en especial de las mujeres indígenas tejedoras, por parte del INGUAT como beneficiarias directas de los ingresos que genera el Estado a través del turismo, siendo que sus imágenes son utilizadas como parte de la promoción de la marca Corazón del Mundo Maya. La Sala Sexta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, constituida en Tribunal de Amparo, fechada el 28 de marzo de 2019, consideró: del análisis del escrito inicial del amparo, se establece que como amparistas comparecen integrantes del Consejo del Movimiento de Tejedoras del municipio de Santa Lucía, Autatlán, del departamento de Sololá, las integrantes del Camol Tacbey del municipio de San Juan Comalapa, del departamento de Chimaltenango, las representantes del Consejo de Mujeres Tejedoras del municipio de Tecpan, del departamento de Chimaltenango, las integrantes del Consejo Municipal de Tejedoras del municipio de Patzún, del departamento de Chimaltenango, las integrantes del Consejo Comunitario de Tejedoras del municipio de Santo Domingo, Xenacoj, departamento de Zacatepeques, y las autoridades del tejido del municipio de Santiago Zacatepeques, del departamento de Zacatepeques, quienes señalan que el Instituto Guatemalteco de Turismo ejerce una política de fomento del turismo utilizando imágenes de las mujeres indígenas, de las tejedoras, de los niños y niñas, para hacer de Guatemala un destino cultural. De los medios de comprobación se establece que mediante el Acuerdo Gubernativo 149-2016 del Presidente de la República de fecha 1 de agosto de 2016, se aprobó el Plan Maestro de Turismo Sostenible de Guatemala 2015-2025 y el plan de implementación y gestión contenido en el mismo, siendo que el análisis integral de su contenido se hace referencia a un diagnóstico especializado de la demanda turística y sus mercados, las orientaciones estratégicas y su mercadeo, tanto internamente como al extranjero, respecto al destino cultural y Corazón Mundo Maya, patrimonio de la humanidad, sitios turísticos y arqueológicos, tradiciones, manifestaciones culturales, con la sola finalidad de valorar y promover las expresiones culturales de los pueblos mayas, xincas y garífunas. En tal virtud, este tribunal, tomando en cuenta el artículo constitucional invocado, considera que el amparo es planteado únicamente por las amparistas que representan grupos o comunidades indígenas de los municipios que tienen actividades como tejedoras. Sin embargo, no representan la totalidad de las etnias indígenas, debido a que Guatemala es un país multiétnico y pluricultural, circunstancia que no les otorga legitimación activa para el planteamiento del amparo, ya que las políticas que vienen del Instituto Guatemalteco de Turismo, de acuerdo a su ley orgánica, el artículo 4 le otorga funciones de fomentar el turismo interno y receptivo, así como la aplicación de los medios publicitarios de que disponga para lograr una mayor demanda de los mercados nacionales e internacionales. Este tribunal establece que tales funciones no van dirigidas únicamente a las amparistas, sino que a todos los grupos étnicos y culturales del territorio nacional, por lo que para la debida tutela de los derechos compete el ejercicio de los mismos a todas las comunidades indígenas del país, bajo el principio constitucional que el interés social prevalece sobre el interés particular. Por lo tanto, queda evidenciado que no se cumple el presupuesto procesal de la legitimación activa de las amparistas, debido a que no pueden en el presente caso hacer valer derechos difusos o de una colectividad, lo cual resulta inviable, ya que para ello, de acuerdo con el artículo 25 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, se legitima al Ministerio Público en defensa de los intereses que le han encomendado y al Procurador de los Derechos Humanos, también conocido ampliamente como el Defensor del Pueblo, para la protección de los derechos difusos. Asimismo, el análisis del acto reclamado y hechos que motivan el amparo, se establece que no concurren los agravios que se denuncian en cuanto a las órdenes de desalojo dictadas por parte del Instituto Guatemalteco de Turismo, toda vez que en el trámite del amparo las amparistas no aportaron ningún medio de comprobación para probar tal extremo, tomando en cuenta también lo informado por la autoridad denunciada en el informe circunstanciado.
En tal virtud, por no existir una orden expresa de desalojo, queda evidenciado que no existe ninguna violación de los derechos que se denuncian, por lo que como consecuencia tampoco existe agravio alguno, razón por la cual resulta inviable el otorgamiento del amparo. Asimismo, dada la naturaleza extraordinaria y subsidiaria de la garantía constitucional instada, resulta inviable la pretensión de las amparistas relativo a asuntos presupuestarios y de ingresos del Instituto Guatemalteco de Turismo, así como las políticas públicas, tomando en cuenta que de conformidad con la Constitución Política de la República de Guatemala, la función legislativa compete con exclusividad al Congreso de la República de Guatemala y en cuanto a la emisión de los reglamentos el Presidente de la República mediante acuerdo gubernativo. Por las razones expuestas, este tribunal considera que el amparo resulta inviable ante el incumplimiento de los presupuestos procesales de legitimación activa y falta de agravio, además que no constituye la vía idónea para la satisfacción de los derechos que pretenden hacer valer las amparistas, ya que ante la folclorización y mercantilización de la cultura de las mujeres tejedoras indígenas resulta necesario legislarse o reformarse tales extremos, tal y como lo indica la Corte de Constitucionalidad en el fallo relacionado. Tomando en cuenta que a través de la acción de amparo no puede subrogarse tal potestad al estar expresamente regulada en los artículos 157 y 183 literal E de la Constitución Política de la República de Guatemala, motivo por el cual el amparo planteado deberá denegarse haciéndose las declaraciones que en derecho corresponden. Por tanto, esta sala constituida en Tribunal de Amparo, con base en lo considerado y leyes citadas, por unanimidad resuelve: 1. Deniega el amparo solicitado por María Angelina Aspuac Con, en quien se unificó la personería en contra del Instituto Guatemalteco de Turismo. 2. Se exime del pago de las costas procesales a las amparistas por las razones consideradas y por imperativo legal impone la multa de 50 quetzales al abogado Juan Jeremías Castro Simón, colegiado 13.374 como responsable de la juridicidad del planteamiento del amparo, cantidad que deberá cancelar en la tesorería de la Corte de Constitucionalidad dentro del plazo de 5 días de encontrarse firme el presente fallo. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1/2013 de esta Corte, quien haga uso de la palabra deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral conforme el objeto de la vista previsto en el artículo 61 del acuerdo mencionado y sin dar lectura a documentos, salvo que cuente para ello con autorización previa del presidente de la Corte de Constitucionalidad. Deberá concretarse al asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición y no proferir expresiones irrespetuosas a las partes o a los miembros del tribunal. Y para la exposición de alegaciones, la parte interviniente cuenta con un tiempo máximo de 15 minutos. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias, señora secretaria general. Pueden hacer uso de la palabra solicitante del amparo, apelante y requiriente de la vista pública. María Angelina Aspuac Con, representante común, quien actúa con el auxilio del abogado Juan Jeremías Castro Simón, quienes compartirán el uso de la palabra. Sacarji Bonogel, muy buenos días, honorables magistrados. El día de hoy nos encaminamos hasta acá diversas mujeres de diferentes partes del país, de diferentes comunidades lingüísticas, la mayoría constituidas en consejos de tejedoras desde diferentes comunidades. Como ya se decía, el tema de la folclorización para nosotras es una forma de violencia hacia las mujeres indígenas específicamente, ya que nos cosifica, nos despoja de nuestra humanidad, nos convierte en objetos de exhibición exóticos. Y eso es lo que está haciendo el INGUAT, la institución al más alto nivel en materia de turismo en Guatemala a través de sus políticas públicas en materia de turismo. Nosotras no nos identificamos con esta política, más bien la cuestionamos porque nos sentimos agredidas. En la práctica, ustedes y nosotras podemos observar cómo, por ejemplo, en los aeropuertos están forradas de imágenes, la mayoría de mujeres indígenas tejiendo, de mujeres indígenas con su indumentaria.
en los rótulos, en la publicidad que hay en Guatemala y a nivel internacional que existe para atraer turismo, aparece siempre la imagen de los pueblos indígenas, mujeres acarreando agua, niñas cargando a sus hermanitas, acarreando leña. Eso se naturaliza en vez de cuestionar las pocas oportunidades que hay para los pueblos indígenas. En vez de revisar el presupuesto que hay para los pueblos indígenas para que se desarrollen plenamente y de manera integral, lo que hace es utilizar nuestra imagen, exhibiéndonos de esa manera y no considerándonos humanas. Hemos venido aquí no a pelear, hemos venido con mucha esperanza para expresar nuestro sentir, porque somos ciudadanas y consideramos que tenemos ese derecho de pronunciarnos, de utilizar los mecanismos institucionales y presentar nuestras denuncias, nuestras demandas para dialogar con el Estado. Creemos que esta es una forma de expresar lo que no nos parece, porque nos sentimos vulneradas en nuestros derechos y esto no para. El INGUATS, tanto como empresas privadas, mercantilizan nuestra imagen y por lo tanto nuestras vidas. Podemos observar cómo en la práctica las políticas públicas de corto, mediano y largo plazo se utiliza fuertemente la imagen de las mujeres. Pero el trato hacia las mujeres indígenas, ¿qué hay de las políticas para incentivar y motivar a ese pueblo maya, a esas mujeres que con su trabajo día a día en el arte textil promueven, mantienen y por eso continúa viva la cultura maya? Nada, ni un centavo. Si revisamos el presupuesto del Instituto Guatemalteco de Turismo, por ejemplo, en el 2017 más de 238 millones anuales de ingresos y egresos. Pero ¿cuánto de esto se invierte para motivar, para incentivar a las mujeres indígenas, para incentivar el arte textil? Pues no se ven los beneficios. Alguien nos decía, ustedes van a demandar al INGUATI, ¿qué hay de las mujeres que viven del turismo? Pues preguntamos, nosotras venimos de las comunidades, vivimos ahí y realmente no hay beneficio. El beneficio es para otra población, no a los pueblos indígenas. Por eso hemos venido aquí, porque nos sentimos agredidas. ¿Quién va a hablar por las niñas? El cual se exhibe su imagen con esa sonrisa eterna que pareciera ser que no fuera una ser humana, sino más bien un objeto que no siente, que no piensa. Y por eso es que los pueblos indígenas estamos indignados y a través de esta forma de expresión, de organización de nuestros pueblos hemos venido acá para decirles que no estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo en la forma que las políticas públicas folclorizadas, mercantilizadas hacia los pueblos indígenas. Deberían de existir políticas que incentiven, que motiven al pueblo maya para seguir creando y que los beneficios sean conjuntos, que pidan permiso cuando toman nuestras imágenes. A nadie le piden permiso, capturan las imágenes, los videos, los tejidos, mujeres tejiendo, y todas esas imágenes la utilizan para atraer turismo y sí que hay fuertes ingresos. El INGUATI es una de las instituciones que percibe muchísimos recursos, muchísimo. ¿Y cómo está la condición de las mujeres en las comunidades? ¿Cómo viven los pueblos indígenas? ¿Qué tanto invierte el Estado en los pueblos? Más bien ha habido una extracción de nuestros conocimientos, de nuestros textiles, que es explotado afuera y dentro de Guatemala. ¿Qué hay de la situación de las mujeres indígenas que venden, por ejemplo, en los mercados de la Antigua, en los parques, en condiciones de persecución porque no tienen la capacidad de pagar un puesto, como sí lo tienen otras personas, por ejemplo, ahí en los lugares accesibles de la Antigua, que en la mayoría de casos ya ni siquiera son guatemaltecos los dueños? Pero agarran nuestras imágenes y sí la utilizan para revistas, para hacer un llamado a los turistas, para que vengan a Guatemala, pero muy pocos beneficios o casi que nada de beneficios llegan a nuestros pueblos. Por eso hemos venido aquí para pedirles que declaren con lugar nuestra demanda por la dignidad y la vida de las mujeres. Muchas gracias.
honorables magistrados, en complemento a lo anteriormente expuesto, me referiré a la sentencia venida en grado en dos puntos sobre los cuales falló el tribunal acuo. El primero es que cuestiona la legitimación activa y la segunda es la falta de agravio. En principio, hay un criterio ya sustentado por esta Corte de Constitucionalidad sobre la representación de colectividades unidas por cultura, por cuestiones étnicas o por cuestiones de género. Principalmente la sentencia del expediente 3362-2017, promovida por las parteras o comadronas en Guatemala, donde se reconoce esa legitimación activa. No pueden los tribunales de primera instancia seguir sosteniendo ese criterio de que para constituirse como un actor en los amparos, el agravio debe ser personal y directo en la interpretación de los artículos 8 y 9 de la Ley de Amparo. Esa interpretación es restrictiva. Las normas constitucionales y los derechos humanos deben interpretarse en forma extensiva, y existen otras sentencias en las que se reconoce esa representación más allá de lo que constituye o lo que establece el artículo 25 de la Ley de Amparo, que le atribuye esa facultad únicamente al Procurador de Derechos Humanos y al Ministerio Público. Ya está superado ese criterio. Ya está superado el criterio que digan que todas las mujeres que están acá no pueden representar derechos colectivos. Este criterio es a lo que esta honorable Corte le ha llamado los derechos individuales homogéneos. Esto ya está. Las representaciones colectivas, existen muchos precedentes acá. Está el expediente 461-2014, en la que una persona habló en nombre de todos los guatemaltecos. Están los expedientes 90, 91, 92-2017, en la que se reconoce la representación de un indígena en representación de una colectividad. Es decir, no podemos seguir cuestionando o resolviendo por cuestiones de forma, como lo son los requisitos de admisibilidad en el caso de la legitimación activa, para no entrar a conocer las cuestiones de fondo que se están planteando aquí. Las acciones colectivas existen en muchas legislaciones. En Estados Unidos se conocen como acciones de clase, en Colombia se conoce como acción popular, y acá se sentó el precedente de decir que son derechos individuales homogéneos. Es decir, ese criterio está superado. Superado ese criterio, entonces planteamos el agravio. ¿Cuál es el agravio colectivo que estamos planteando aquí? Es una conducta naturalizada del Estado de Guatemala de excluir sistemáticamente a los pueblos indígenas de las políticas públicas que promueven. Eso es lo que estamos planteando. Olvida el Instituto Guatemalteco de Turismo que el artículo 66 constitucional tiene un verbo rector: promover la forma de vida, promover la cultura de los pueblos indígenas. Y no promueve la cultura el Instituto Guatemalteco de Turismo al impulsar políticas públicas, tal como lo mencionó la amparista, folclorizando la imagen de las mujeres. Está utilizando la imagen de los niños, de las mujeres, sin su consentimiento, exhibiendo nuestra pobreza como un atractivo cultural. Nos exhibe a nivel internacional que en Guatemala existen los mayas antiguos, por nuestras construcciones y nuestros templos sagrados, pero no por los que estamos vivos actualmente y mantenemos vivas estas culturas. Explota entonces esta imagen comercialmente para atraer el turismo, pero no se beneficia a quien mantiene esta cultura viva. Eso es lo que se plantea. Eso significa la folclorización y la mercantilización que se está planteando en este amparo. Pero no lo dicen solo las compañeras, lo dice la doctora Irma Alicia Velázquez Nimatuje en un peritaje en donde explica cuáles son las características de la folclorización. Los mayas fueron grandiosos, pero los antiguos ya no existen ahora. Sí. Ahora existe una marca que se llama el corazón del mundo maya.
También explica la mercantilización la doctora Aura Cumes en un peritaje que acompañamos. Esta es una política perversa del Estado que inició incluso en 1935, lo expone así Jeff Abbott, un periodista que hizo también un estudio, en el que Jorge Ubico trae a los mercados para reproducirlas en la ciudad, para acercar a los que viven en la capital con el interior. También cuestionamos entonces por qué decimos que esta política es de exclusión. Hay un peritaje que trabajó Sonia Escobedo, una economista, en la que analiza la ley orgánica del INGUAT, y ahí quiero puntualizar para ir finalizando. La ley orgánica del INGUAT en su artículo 22 claramente estipula hacia dónde se dirigen los ingresos que tiene el INGUAT por el turismo. Un 33% de estos ingresos tiene un margen de discrecionalidad el Instituto Guatemalteco de Turismo sobre ella. Un 32% se dirige al Ministerio de Educación, un 4% al Ministerio de Cultura. Estamos hablando, no hasta que exista la ley que exhortó esta honorable Corte a que debía de emitirse para proteger la propiedad intelectual colectiva de las mujeres tejedoras, porque si nos quedamos esperando, nunca va a llegar esa ley. Hay 14 exhortativas, 14 iniciativas que tienen que ver con derechos de pueblos indígenas y ninguno pasa en el Congreso de la República, porque tenemos un Estado racista. Lo que estamos diciendo es que existen normas donde hay una discrecionalidad del Estado. ¿Qué hace el INGUAT con el 33% de ingresos que tiene el turismo? Tiene contratos onerosos, y lo expone Sonia Escobedo. Cerca de 90 millones de dólares van destinados a contratos de publicidad, pero ni un centavo de lo que ingresa al INGUAT se dirige a promover y a incentivar la actividad cotidiana y que hace que se mantenga la cultura que hacen las mujeres tejedoras, ni un centavo. Por eso estamos cuestionando esa política, por eso cuestionamos ese plan maestro, porque no se incluye en ella nada destinado a la promoción de la forma de vida de pueblos indígenas. Y hay un precedente en el que la Corte de Constitucionalidad habla sobre el derecho a la participación. Está en el expediente 401-2012. Abogado, perdone, el tiempo ha concluido, todavía un minuto para hacer sus argumentaciones finales. Esta sentencia del 30 de mayo de 2012 habla sobre el derecho a la participación y la Corte manda a reparar cuáles son los sentidos en que se debe de incluir a los pueblos indígenas, y puede hacer lo mismo en este caso. Por todas estas consideraciones, honorables magistrados, sí hay agravios que se plantean y sí existe legitimación activa para acudir acá. Por lo tanto, solicitamos con todo respeto que se declare con lugar el recurso de apelación planteado y se hagan las demás consideraciones que esta honorable Corte considere pertinentes. Muchísimas gracias. Muchas gracias. En el uso de la palabra, el Ministerio Público, Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal, por medio del agente fiscal, abogado César Augusto Corado González, quien actúa conjunta o separadamente con el abogado Luis Antonio Gordillo Bosque, quien actúa con su auxilio. Gracias, señor presidente. Magistrado, buenos días. Y asimismo al colega que me antecedió en uso de la palabra, conjuntamente con la amparista y público que nos honra con su presencia, reitero los buenos días. Esta representación entiende, y como ya se ha repetido en varias ocasiones, que nuestra única función como ente de la persecución penal dentro del presente proceso es establecer si efectivamente las denuncias que hoy hace el amparista contienen o no o reflejan ciertas características de violación o conculcación a sus derechos y garantías constitucionales. La Fiscalía de Asuntos Constitucionales también entiende de que, siendo el proceso constitucional de amparo como recurso extraordinario, procede contra resoluciones o actos de autoridad que causen algún agravio.
En el presente caso, al descender al estudio correspondiente y dada la incidencia en cuanto a la imputación que hizo el distinguido colega de los agravios formulados en apelación, llegamos a la conclusión que efectivamente la Sala, como Tribunal Constitucional, en resolución de fecha 28 de marzo del año 2019, dentro de sus puntos resolutivos y dentro de sus pasajes conducentes, llama la atención porque efectivamente hace un aporte y reconoce que el artículo 66 constitucional, concatenado con el convenio 169 de pueblos indígenas y tribales de países independientes, reconoce que el Estado debe de garantizar y respetar, número uno, el uso de traje a las personas indígenas, sean hombres y mujeres, y también reconocer asimismo sus costumbres. Por otro lado, esta representación también, luego del análisis de rigor, establece una circunstancia que motiva que el recurso de apelación sea declarado con lugar, y con la venia del presidente solamente voy a dar lectura a un pasaje para poderme referir a una sentencia de la Corte. Al lugar. Gracias. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la sentencia Campo de Algodonero versus México, sostuvo respecto a la actividad que deben de tomar los jueces que conocen en cuanto a violencias y garantías constitucionales y adoptar una perspectiva de género, es decir, lo cual implica, entre otras cuestiones, tomar en cuenta los impactos diferenciados que la violencia causa en hombres y mujeres, y lo que se traduce de analizar la violencia ejercida contra la mujer. Continúa indicando el tribunal que efectivamente asociar la subordinación de la mujer a prácticas basadas en estereotipos de género socialmente dominantes y socialmente persistentes, condiciones que se agravan cuando los estereotipos se reflejan implícita o explícitamente en políticas y prácticas, particularmente en el razonamiento y lenguaje de autoridades. Posteriormente, la Corte de Constitucionalidad, dentro del expediente 5067-2017, exhorta al Ministerio Público e indica de que en cumplimiento de su deber, que actúe con la debida diligencia, es decir, que tome en cuenta lo regulado en la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, Convención Belén do Pará, y la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, y asimismo la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Como consecuencia de lo anteriormente expuesto y considerado, esta representación comparte el criterio sustentado por el distinguido colega. Nos permitimos empalmar esas argumentaciones y establecemos que efectivamente sí existe una vulneración a los derechos y garantías que ellos han sido mencionados por los amparistas. Consideramos de que la Sala Sexta debió haber otorgado el amparo al inicio de las actuaciones, razón por la cual consideramos de que el recurso de apelación deviene procedente. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Se clausura la audiencia en vista pública.